En el día de hoy vamos a hablar de la diferencia entre tres palabras que usamos muy comúnmente los electricistas, que son monofásico, bifásico o trifásico. ¿Qué es eso? Lo primero que se nos ocurre es monofásico es una sola fase, bifásico tiene dos fases y trifásico tiene tres fases. Aparentemente se ve sencillo, pero hay confusiones con los amigos. Ven un monofásico de 277 voltios, eso es raro, ¿no? O ven un bifásico 480 voltios. Entonces la idea es que en el video de hoy aclaremos esos temas. Para ello vamos a utilizar la figura de un transformador monofásico que tienen aquí en la primera lámina. El transformador monofásico que tiene unas partes, vamos a ponerlas en perspectiva. Vamos a colocar aquí el transformador monofásico tiene dos conexiones en alta tensión. Esa alta tensión puede ser 13.800 voltios, es bien grande. 34.500 voltios en los transformadores. Estos son transformadores que se utilizan en poste usualmente y lo vemos muy comúnmente en las calles. Utiliza la conexión con un solo transformador de estos o también lo hemos visto con tres. También hay una conexión que se llama conexión delta abierta que se utiliza de emergencia cuando se quema un transformador. Cuando un sistema trifásico se quema uno de los bancos monofásicos, se dejan dos y se dejan en conexión delta abierta. De eso vamos a hablar en otro video. Los bushings tienen unos aisladores, como lo ven, bien grandes, y estos son los puntos de conexión del cable. El cable en alta tensión, pues dependiendo de la capacidad del banco de transformación o de la línea que está transmitiendo, puede ser cable 1.0, 2.0, doble 0 o cables de MCM. Tenemos también la nomenclatura aquí arriba sería H1 y H2, como lo vamos a ver más adelante, y aquí en baja tensión en el secundario del transformador X1, X2 y X3, donde X2 es el común, ¿ok? Bien, entonces ya viendo el transformador en un esquema eléctrico, aquí lo tenemos el transformador con su medio magnético. Ese sería el punto de enlace entre el devanado primario y el devanado secundario. El devanado primario se identifica con la sigla H1, H2 y se conecta a dos de las líneas del sistema. A veces los sistemas en alta tensión también tienen dos líneas y hay sistemas de alta tensión que tienen una sola línea. A veces se llevan en 34.500, que es donde yo lo he visto. El banco de transformación es un transformador monofásico y como son sistemas con estrella, con neutro aterrado, pues el transformador toma la otra fase, la toma de una tierra. Eso es una conexión que se utiliza. Bien. Después que tenemos este sistema en el caso que estamos mostrando es con dos líneas, en el secundario van a salir, hay dos devanados. Esos dos devanados se pueden colocar en serie como si colocaron esto, uno delante del otro, ¿verdad? En serie y en fase. X3, X2 y X2, X1. X2 es el común. Entonces tendríamos dos líneas de fase que están en fase fasorialmente hablando, ¿verdad? Es decir, el ángulo que existe entre las dos tensiones es cero. Por lo tanto, se suman algebraicamente de manera total. 120 más 120 da 240. Este sistema es muy común. Entonces, cuando nosotros traemos en una casa, hay una sola fase y hay un neutro, entonces decimos ese es un sistema monofásico. También, si llevamos las dos fases y el neutro, tendríamos un sistema bifásico, o sea, en el cual hay a 240 voltios, cada una de las líneas tendría entre sí 240 y con respecto al neutro tendría 120 voltios. En la conexión trifásica, allí podemos también tener monofásico. Vamos a ver cómo. La conexión trifásica que tenemos acá es una conexión trifásica que se usa acá en los Estados Unidos, usualmente para alumbrado y también se utiliza en industrial para conexión de motores. Esta conexión es 3 por 277, 480 voltios. 277 es la tensión de fase y 480 voltios es la tensión de línea. Las tensiones de línea se refiere que es la tensión que hay entre fase y fase. Por ejemplo, entre la fase A, aquí como la que estamos mostrando, entre la fase A y la fase C hay 480. Al igual que entre la fase A y B y entre la fase B y C.
Pero con respecto al neutro, es 277. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión de fase y la tensión de línea en una conexión trifásica de 4 hilos? La relación es raíz de 3. O sea que la tensión de línea es igual a 277 por raíz de 3. La raíz de 3, recuérdense que es 1.73. Ustedes multiplican 277 por 1.73 y eso le va a dar 480 voltios. Si nosotros queremos tener un monofásico acá, pues tomamos una de las fases y tomamos el neutro. Ese monofásico lo podemos utilizar para alimentar un circuito de alumbrado público o de alumbrado, que ustedes saben que un circuito de alumbrado no necesita otra tensión. También podemos necesitar dos fases. Bueno, llevamos las dos fases y llevamos el neutro y ahí tendríamos un sistema bifásico. El sistema bifásico tendríamos dos fases y un neutro. Aquí el sistema bifásico sí aplicaría porque estamos utilizando dos fases que tienen diferente ángulo entre las dos, ángulo fasorial entre los dos. Recuérdense que en un sistema trifásico las tres tensiones o las tres valores de corriente tienen un desfase angular de 120 grados entre sí. Entonces, desde un punto de vista semántico, aquí se aplicaría a utilizar la palabra bifásico porque estamos utilizando dos fases que tienen diferente ángulo fasorial. En cambio, en el sistema anterior teníamos 120 y 240, pero tanto las tensiones de 120 como las tensiones de 240 estaban todas en fase. Entonces aplica, allí es donde surge la confusión de que estamos hablando de monofásico o bifásico. Hay gente que opina que en el sistema anterior también es bifásico porque hay dos fases. Pero hay gente también que opina que en el sistema anterior es monofásico porque tenemos una sola fase. Investiguen ese tema, por favor, que es interesante. La otra conexión trifásica que se usa muy comúnmente es la 3 por 120 208 voltios. Aquí igualito, tenemos 120 de tensión entre cualquiera de las fases y el neutro. Y entre las fases hay 208 voltios. Entre A y B hay 208 voltios. Entre B y C y entre C y B hay 208 voltios. Aquí igual aplica que la tensión de línea, que es 208 voltios, es igual a la tensión de fase 120 por raíz de 3, 1,73. Hagan los cálculos para que vean que es igual. Aquí en esta conexión también las tensiones tienen un desfase angular de 120 grados entre sí. ¿Qué tenemos? Monofásico y bifásico es lo mismo. Yo soy del criterio de que es lo mismo. En el caso del monofásico, en el caso de los sistemas trifásicos, como las dos fases que se toman tienen diferente ángulo de fase, allí podemos utilizar la palabra bifásico. ¿Ok? La tensión de fase es raíz de 3 la tensión de línea. Recuérdense eso, raíz de 3 es 1.73. Recuérdense. También estamos hablando de que en los sistemas monofásicos los hay de 120 voltios y de 240 voltios. Fíjense que hay ocasiones en que a pesar de que tenemos la disposición de 120 y 240, hay gente que utiliza el servicio solamente para 240 voltios. No utilizan la conexión de 120. ¿Okay? Entonces ahí hablaríamos de monofásico. Hay sistemas monofásicos de 277 voltios. Claro, ya lo vimos. ¿Cuál es el sistema monofásico de 277 voltios? Bueno, que en un sistema trifásico de 3 por 277, 480, utilicemos una fase y el neutro. Eso se hace muy comúnmente en el comercio y en la industria para iluminación, para alimentar la iluminación. También hay sistemas trifásicos de 3 por 120, 208 voltios. ¿Ok? Y hay sistemas trifásicos de 3 por 277, 480 voltios. Entonces tenemos monofásico,
bifásico y trifásico. Ya lo tenemos un poquito más claro con los ejemplos que le hemos dado hasta ahora. Bien, eso era todo el video del día de hoy. Les agradezco su atención y bueno, les deseo que tengan un muy feliz día.